En esta ponencia quiero compartir mis reflexiones, lecturas e investigaciones sobre el tema de las competencias. Por la amplitud del término, me centraré en la competencia discursiva y en la pragmática, comprendidas como un subdominio de las competencias comunicativas. La elección de esas dos competencias obedece al hecho de que son las de más impacto en la enseñanza de la lengua y de todo el currículum. Reivindicaré la pertinencia del modelo de enseñanza basado en el desarrollo de competencias. Para ello revisaré y evaluaré sucintamente la evolución del concepto hasta llegar a las propuestas que hoy se debaten. Voy a hacer una defensa de la rentabilidad y la pertinencia de ese enfoque y trataré, en la medida de lo posible, de derrumbar algunos mitos. En sentido general, el término competencia remite a la aplicación oportuna y adecuada del conocimiento para lograr eficacia y eficiencia, como se ha dicho, en el desempeño laboral. Ese es el origen, no fue un origen académico realmente. Y de ahí también algún pecado original de este enfoque. De ahí que a menudo se les reduzca al concepto de competencias laborales. Pero en el ámbito académico el concepto es mucho más amplio. Se refiere a un sistema de conocimientos declarativos, el qué, condicionales, el cuándo y el por qué, procedimentales, el cómo, organizados en esquemas operativos que permiten, en una situación dada, identificar no solo los problemas, sino su solución eficaz, propone William Mejía. En esa definición están presentes los 4 elementos que caracterizan el concepto de competencia: conocimientos, procedimientos para aplicarlos, contexto y resolución de dificultades. En una definición o conceptualización podría faltar uno de esos elementos, pero todas se circunscriben a ese marco. En principio, se les regateaba al modelo de enseñanza basado en el desarrollo de competencias el papel que se le asignaba al conocimiento. Todavía hay quienes señalan que ese enfoque soslaya la construcción del conocimiento. Sin embargo, en todas las definiciones y explicaciones actuales está en primer orden el conocimiento. Es algo elemental. No se puede aplicar lo que no existe. Es una falsa dicotomía plantearse construcción de conocimiento o enfoque por competencias. El concepto de competencia no solo supone el conocimiento, sino otros factores de orden psicológico, social, emocional, motivacional, epistémico, etc. Como establece Philippe Perenoud, el concepto de competencia representa una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran y orquestan tales recursos. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar, más o menos de un modo consciente o rápido, una acción relativamente adaptada a la situación. En otros términos, se puede asumir el concepto de competencia como el conjunto de habilidades, capacidades y destrezas lingüísticas, cognitivas, procedimentales que las personas desarrollan en su interacción social y que les permiten apropiarse y aplicar el conocimiento eficaz y eficientemente a las diversas situaciones que se les presentan.
Otra definición adecuada es la que asume Víctor Manuel Nino Rojas. Y dice, una competencia es un saber y un saber aplicarlo. El dominio de un conocimiento integrado al uso que se le da a dicho conocimiento. En toda definición moderna de competencia se destaca el valor del conocimiento o saberes y la adecuada aplicación en el manejo de dicho conocimiento. Las competencias implican saber aplicar saberes y factores personológicos a la resolución de situaciones diversas de la vida. Dicho de otro modo, el concepto de competencia cubre hoy la capacidad de aplicar eficiente y eficazmente saberes diversos, actitudes, aptitudes, instintos, intuiciones, emociones en situaciones específicas. Estos distintos saberes pueden ser de distinta variedad, como hemos dicho. Sin conocimiento no se puede hablar de competencias, sino de instinto, de intuición o de repetición automática. Por ejemplo, el depredador tiene instinto y es eficiente, si no, no sobreviviría. Las abejas tienen instinto y programación biológica y son eficientes. Las enzimas tienen programación biológica y son eficientes. Los obreros no especializados tienen experiencia y son eficientes en la ejecución repetitiva de tareas. Incluso las máquinas y aparatos con la llamada programación inteligente son eficientes. En ninguno de esos casos se puede hablar de competencias, aunque hay eficiencia en la realización de una tarea. Por tanto, no se puede confundir la realización eficiente de una tarea con el ser competente. De manera que la reticencia hacia la enseñanza basada en el desarrollo de competencia es infundada. Ese enfoque es compatible con la mayoría de los paradigmas didácticos vigentes, tales como el enfoque discursivo, el constructivismo, la enseñanza en valores, etc. No coliden. De hecho, los enfoques didácticos contemporáneos más eficientes se pueden enmarcar en este modelo de enseñanza. Miguel Ángel Zavala, además del conocimiento y su aplicación, destaca otros componentes del aprendizaje basado en competencias. Afirma ese investigador que la enseñanza basada en el desarrollo de competencias es un tipo de educación que cubre todos los ámbitos del desarrollo humano: el personal, el social, los conocimientos y las actividades y destrezas. También forma parte del aprendizaje y del enfoque docente basado en el desarrollo de competencias el concepto de creatividad. Se podría afirmar que la creatividad es consustancial a la competencia. Se necesita ser creativo para aplicar adecuadamente el conocimiento. Competencia y creatividad, afirma Víctor Manuel Nino Rojas, andan parejas. Mejor, la primera implica la segunda. No hay competencia sin creatividad, afirma, pues de por sí esta es una aplicación de la inteligencia, que la inteligencia establece. Se desplaza de un saber hacia una aplicación en distintas tareas de la vida. Termina la cita. Es tan estrecha la relación entre inteligencia, conocimiento y creatividad y competencia que no es ocioso establecer puntos de contacto entre los conceptos de inteligencia múltiple de Howard Gardner y el de competencias, lo que revela la trascendencia del aprendizaje y la enseñanza basados en el desarrollo de competencias. Por ejemplo, la competencia pragmática y la competencia emocional implican tanto la inteligencia interpersonal como la intrapersonal de Gardner. La competencia discursiva implica la inteligencia lingüístico-verbal. La competencia prosémica tiene relación con la inteligencia espacial, etc. Es más, el mismo Gardner define la inteligencia en términos de saber hacer, es decir, en términos de competencias. Dice Gardner, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que sean válidos en una o más culturas.
También se podría establecer puntos de contactos, como lo sugieren Víctor Manuel Nino Rojas y Sergio Tobón, entre el concepto de competencias y los 4 pilares de la educación que formuló la UNESCO y que ya se han mencionado especialmente por el rector magnífico, don Radamés. Saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Estos saberes en realidad son aplicación del conocimiento y por tanto competencias. En este caso, competencias generales. Como queda expuesto, el concepto moderno de educación basado en el desarrollo de competencias rebasa por mucho el ámbito estrecho de lo laboral al que muchas personas la quieren confinar. Asimismo, hay que destacar que no tiene relación con la enseñanza basada en el desarrollo de competencias la idea de competir en sentido de luchar unos contra otros, ni siquiera de competitividad, aunque sí el de competente. El desarrollo de competencias no obvia el aprendizaje teórico, ni siquiera la adquisición de conocimientos, más bien lo supone, como he dicho. Desarrollar competencias desde el punto de vista de las teorías del discurso es aprender a manejar eficazmente el conocimiento. Lejos está, por tanto, de este enfoque el instrumentalismo que se le quiere indilgar. Para una mayor limitación de concepto de competencia con otros con los que asocia, es conveniente intentar una clasificación. Uno de los grandes problemas, el problema taxonómico de las competencias, porque si se fijan, una competencia entra en otra competencia y en otra competencia dependiendo de la taxonomía. Creo que para la academia sería importante una clasificación en competencias laborales y competencias académicas, 2 grandes bloques de competencia para delimitar el campo de acción de nosotros los académicos. Infotec y otras empresas o entidades similares, institutos, podrían encargarse de competencias laborales. Nosotros en la academia entonces nos encargaríamos de las competencias académicas. Una de las diferencias fundamentales de las competencias laborales y las competencias académicas sería que en las primeras se les da cabida a conocimientos y prácticas. En las académicas se le da cabida a conocimientos y prácticas que trascienden el ejercicio meramente laboral y que se expresan en las competencias transversales como las comunicativas y las emocionales. Por eso decía Ortega y Gasset que todo profesional debe ser un intelectual. Y aquí subyace entonces el elemento de intelectualidad como un elemento demarcativo entre competencias laborales y competencias académicas. Las competencias académicas se pueden clasificar en competencias transversales o genéricas y en competencias especiales o específicas o profesionales. Las competencias laborales están fuera de este ámbito, por lo que me desintereso de ellas. Y continúo entonces con las competencias académicas, dentro de las cuales eran las competencias comunicativas. Dentro de las competencias académicas, las transversales deben ser comunes a todo el currículum, atravesar todo el currículum y así entonces encajar en la planificación curricular que se hace especialmente en las universidades de asignaturas comunes y especializadas. Serían las competencias que se necesitarían desarrollar o que necesitarían desarrollar todos los profesionales universitarios para manejarse con eficiencia, no solo en el mundo empresarial, sino familiar, social y en la vida en general. Este concepto es distinto al que manejan Aurelio Villa y Manuel Poblete, quienes subdividen estas competencias en más de 20, entre ellas instrumentales, interpersonales, sistémicas, etc., muy relacionadas con el mundo empresarial, que serían transversales al currículum. Es un error común creer que las competencias transversales, como las comunicativas y las emocionales, se desarrollan solo desde las asignaturas comunes. En realidad, ellas atraviesan todo el currículum, por lo que se deben propiciar en todas las asignaturas. Las competencias especiales o específicas o profesionales son las que se deben desarrollar
por medio de las asignaturas especiales de cada plan de estudio o carrera y de la práctica permanente y cotidiana de quienes estudian o ejercen una profesión. Como dice Philippe Perrunut, las competencias navegan cotidianamente de los practicantes o de una situación de trabajo a otra. Esta clasificación de las competencias académicas permite ubicarlas en el ámbito del currículum comprometido con cada bloque de formación. En cambio, el concepto de competencia comunicativa fue propuesto por Dale Hymes a principios de la década de los 70 para oponerlo al de competencia lingüística elaborado por Noam Chomsky, como saben ustedes. Se refiere al dominio intuitivo, el de competencia lingüística, que tiene un oyente hablante ideal de las estructuras de la lengua y de sus patrones fonológicos, sobre todo a la capacidad de usar de manera natural y espontánea esas estructuras y patrones fonológicos para producir oraciones nunca antes escuchadas, ni leídas, ni escritas, ni pronunciadas, decía Chomsky. Ese concepto supone la homogeneidad. El concepto chomskiano de competencia lingüística supone que las lenguas son homogéneas. Supone que las comunidades lingüísticas no tienen diferencia, igual a todos los sociolectos y los registros de los hablantes. Por tanto, hace abstracción de los factores culturales, sociales, psicológicos e individuales. Por eso señalaba Hymes la necesidad de ir más allá de las nociones de competencia perfecta, comunidad lingüística homogénea e independencia de factores socioculturales que suponía la noción chomskiana de competencia lingüística. Justamente Hymes propone que la competencia de los usuarios de la lengua incluya habilidades y criterios que son relativos e independientes de factores socioculturales. El niño adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar. También sabe qué hacerlo, sabe cómo hacerlo, con quién, dónde y en qué forma. En resumen, un niño llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de habla, de tomar parte de eventos, aunque no se lo expliquen, solo por su práctica sociocultural. El concepto inicial de competencia comunicativa elaborado por Hymes hace énfasis en el componente pragmático de la comunicación. En realidad, el concepto moderno de competencia pragmática incluye el de competencia comunicativa propuesto por Hymes. En gran medida, si se revisa las explicaciones de Hymes, estaría definiendo lo que hoy se asume como competencia pragmática. Pero el concepto moderno de competencias comunicativas, a su vez, incluye el de competencia pragmática. Señala Dominique Menguenot que el concepto de competencia comunicativa de Hymes incluye reglas sobre aspectos muy variados, sobre dominar los turnos de habla, saber de qué hablar en cada situación, saber sincronizar los gestos con las palabras que se dicen y con las palabras del comunicador, saber manejar las imágenes del otro. En resumen, los comportamientos requeridos por los diversos géneros discursivos. Las diferencias fundamentales entre los conceptos de competencia lingüística y de competencia comunicativa son: el concepto de competencia lingüística se concibe como un tipo de conocimiento y el concepto de competencia comunicativa como una práctica socialmente determinada. La competencia lingüística se centra en factores intralingüísticos, mientras que la competencia comunicativa está determinada por múltiples factores externos a la lengua misma. El concepto de competencia lingüística obvia el contexto, mientras que en el concepto de competencia comunicativa el contexto es primordial. Y una cuarta diferencia sería: el concepto de competencia lingüística se
en el concepto de competencia lingüística se conciben a los usuarios de la lengua como entes homogéneos, mientras que en el de competencia comunicativa se pondera la diversidad. Estas diferencias son aplicables a los conceptos originales o al concepto original de competencia lingüística de Chomsky y también al de competencia comunicativa de Hines. Pero el concepto de competencia comunicativa que se maneja hoy es un concepto plural, ha variado mucho, se ha distanciado de la propuesta de Hines. El primer paso hacia esa pluralidad del concepto de competencia comunicativa lo dieron los maestros Malcolm Canales y Mary Swain en la década de los 80. Estos lingüistas y maestros propusieron 3 dimensiones o subcomponentes de la competencia comunicativa. Decían ellos: nuestra propia propuesta teórica acerca de la competencia comunicativa incluye como mínimo 3 subcomponentes: gramatical, sociolingüística y estratégica. Estaban proponiendo en los 80 3 competencias comunicativas. Su definición de la competencia gramatical coincide con la competencia lingüística chomskiana. Y la competencia sociolingüística es bastante similar al concepto de Hines de competencia comunicativa. Su aporte estaría entonces en la competencia estratégica, del que derivaría luego el concepto de competencia discursiva, con la cual se elevarían a 4 las subcompetencias englobadas en el concepto de competencias comunicativas. O sea, que más tarde Canales y Swan derivaron de la competencia sociolingüística una competencia discursiva, con lo que entonces el concepto de competencias comunicativas comenzó a manejarse como realmente varias competencias. Hoy el concepto de competencias comunicativas incluye varias subcompetencias, tales como lingüística, léxica, comprensiva, expresiva, de la que le hablará la comprensiva Gerardo Medrano, lectora, lógica, ortográfica, atencional, mnemotécnica, epistémica, estratégica, intertextual, semiótica, global, discursiva y pragmática. Por el asunto, originalmente pensaba hablar de la competencia discursiva y pragmática, pero no quiero abusar del tiempo y la programación, y voy entonces a concluir diciendo que el enfoque de enseñanza basado en el desarrollo de competencias debería ser asumido por todas las universidades en todas las áreas del currículum. Dentro de ese enfoque, las competencias comunicativas, especialmente la competencia discursiva y la competencia pragmática, son de enorme trascendencia para el manejo de todos los contenidos curriculares. De ahí el desafío de producir las estrategias adecuadas para propiciar el desarrollo de esas competencias a través de todo el currículum. Esa es una tarea pendiente a la cual deben abocarse las escuelas y las universidades. Muchas gracias por su atención.